A propósito de Estados Unidos, en junio de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación en contra de 24 miembros del cartel de Sinaloa, que lo acusó básicamente de conformar una red criminal entre el cartel, miembros del cartel, y una banda china para lavar el producto del tráfico de fentanilo y de metanfetamina. Eran más de 50 millones de dólares. ¿Y cómo lo hacían? Haciendo uso de criptomonedas. Quiero pasar ahora a hablar de en qué está hoy el crimen organizado con respecto a los activos virtuales, cómo se están usando, qué está pasando hoy con eso, con los activos virtuales. Bueno, los activos virtuales efectivamente han ido a nivel internacional especialmente ganando bastante importancia y en algunas jurisdicciones efectivamente tienen una mayor utilización desde el punto de vista de transacciones comerciales, etcétera. Y cuando uno habla entonces de criminalidad organizada con presencia internacional, incluso con, digamos, manejo en otras jurisdicciones, efectivamente puede entender por qué tiene un valor, un atractivo especial para este tipo de organizaciones operar con ellos. Afortunadamente hay dos elementos, sí, a pesar de que se vaya con algún desfase, también se han ido desarrollando herramientas, o sea, tienen gran complejidad poder detectar este tipo de operaciones, porque son muchas, porque la tecnología te permite operar de manera muy rápida y hacer muchas operaciones y distraer, y por lo tanto dificultar la detección de estas operaciones, pero también se han ido generando herramientas. Entonces, hay dos elementos yo creo que nos permiten tener cierta tranquilidad en el sentido que esto también se puede combatir. Uno, que como todavía no son medios de pago generalizados, no son aceptados, digamos, en la práctica, más allá que se define como medio de pago formal, que no lo es en el caso de Chile, en los activos virtuales, en una parte de la transacción, para poder acceder a las plataformas, tú tienes que pasar por el sistema financiero. Porque tienes que pasar por cuentas para efectivamente después llevarlo a través de intermediarios en las plataformas. Es una cosa. Y después, herramientas tecnológicas también se han ido desarrollando para efectos de poder detectar patrones, indicios, y eso poder llevar adelante una evaluación a partir de la reforma de la ley en el caso de chileno y la dictación de la ley FinTech, que acuérdate que son no solamente entidades supervisadas por parte de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, sino que también son sujetos obligados de reportar. Claro. Entonces hoy en día ya, después del periodo de implementación, del desarrollo de normativa complementaria a la ley que hizo los últimos 2 años la CMF, hoy en día ya estamos en vigencia del nuevo esquema donde todas ellas, aparte de estar registradas en la CMF, también están registradas en la UAF y son sujetos obligados que tienen que reportar. Y ahí nosotros, al menos de lo que nos corresponde como comunidad de análisis, estamos también desarrollando un plan para hacer fiscalización sobre ese tipo de entidades y verificar que estén cumpliendo con su obligación de identificar y detectar operaciones irregulares. ¿Han detectado, o sea, actualmente digo, operaciones con estos activos virtuales de organizaciones criminales o de tenemos algunos casos, ¿tienen casos? Tenemos algunos casos donde... ¿Y son casos que todavía están armando su informe de inteligencia o ya tenemos lo remitieron? casos con informes de inteligencia y también tenemos algunos casos que donde se han sancionado, digamos, ya se han dictado alguna sentencia. Y distinciones con el lavado de activos más tradicional, lo que conversábamos antes, la actividad bancaria o el dinero efectivo. ¿Qué tanto dificulta la labor de las entidades de inteligencia este nuevo mecanismo que pueden utilizar los criminales para lavar dinero? ¿Es mucha la distancia entre...? Sí, porque yo diría que la principal diferencia tiene que ver con que en el sistema financiero tradicional las exigencias normativas garantizan que siempre hay datos de identificación de quienes están operando. En los sistemas de transacción de activos virtuales hay varios mecanismos y uno de ellos en los cuales no hay prácticamente posibilidad incluso de las mismas plataformas para poder identificar con claridad quiénes son las contrapartes. Claro, de trazar. Entonces requiere efectivamente la participación de todos los intervinientes en los procesos, digamos, y un esfuerzo mucho mayor en términos de recopilar información y procesar. Es más difícil en ese sentido porque además, como aplicación intensiva de tecnología y el acceso que se tiene a la tecnología hoy en día por todo el mundo, imagínate por organizaciones criminales con grandes recursos de dinero, es mucho mayor todavía. Eso dificulta porque te permite
repartir o estratificar esta operación en un gran número de personas y de operaciones, pero también, como te digo, también se han ido generando herramientas. ¿Cómo lo hacen ustedes? Hay software y en el fondo hay software que hoy día con los cuales nosotros estamos contando, podemos contar, y que también lo utilizan las mismas entidades, los mismos sujetos obligados, de manera tal de identificar ahí, que básicamente permiten identificar patrones y a partir de la identificación de esos patrones poder obtener la información para ver. Y ustedes tienen que ser como parte de este sistema virtual, tienen que ingresar a él. Yo la verdad es que desconozco bastante de cómo funciona, entonces para mí es un poco, pero... Una parte importante de las operaciones o de los registros de las operaciones de activos virtuales está en la web, digamos. Los elementos principales, entonces con el uso de estas herramientas, por ejemplo, tú puedes acceder a eso. Y estos desarrollos informáticos o de software han permitido identificar elementos ahí en base a esa información pública de las operaciones de activos virtuales que después te permiten ir hacia los sujetos obligados, hacia las plataformas, hacia las entidades o hacia otros supervisores de manera tal de poder decir, a ver, ¿qué es lo que hay acá? Uno además también tiene que confiar, y eso es muy importante, que tiene que cumplir con su rol los mismos sujetos obligados, las mismas instituciones o empresas que participan de esto. Claro. Esto nosotros lo hacemos como un apoyo en términos de decir, ok, nos permite también evaluar si lo están haciendo bien o mal, digamos, en el ejercicio de nuestras facultades de supervisión. Pero yo diría que si hoy día tú lo conversas a nivel de los organismos, no solamente locales, sino a nivel internacional, es uno de los grandes temas de preocupación, digamos. A propósito de esto de que los servicios del Estado, las instituciones del Estado en relación con la persecución de las organizaciones criminales van siempre un poco más atrás. No sé, lo decía usted, el informe estadístico, el informe de las tipologías que hasta 2023 y estamos en 2025. ¿Son necesariamente los problemas y la respuesta a esos problemas, por ejemplo, de resorte legislativo? Esto se lo pregunto en el marco de la discusión de la ley del subsistema de inteligencia, o hay muchas cosas que van por otro lado, que son más de gestión, de administración de la unidad de inteligencia, de coordinación, etcétera. No, tiene mucho de ambas cosas, digamos, no es solamente temas que necesariamente pasen por procesos legislativos, digamos. ¿Y queda mucho legislativo después, por ejemplo, de esta discusión del subsistema de inteligencia? Yo diría que no, yo diría que tratamos de enfocarnos en los aspectos centrales de cosas que hemos identificado, y en ese sentido también contar en cierta medida con el respaldo de la mirada que nos hacen los organismos internacionales. Yo creo que ese es el gran valor, por ejemplo, que tienen las evaluaciones del sistema que hace Gafi, digamos. Y si uno mira la historia de lo que han sido estos procesos de evaluación, este año está empezando la quinta ronda, lo que se denomina la quinta ronda de evaluaciones mutuas, digamos, donde cada vez se va haciendo más visible las mayores exigencias y se van incorporando toda la información de los procesos anteriores, digamos, sobre nuevas tipologías, sobre nuevas modalidades, sobre cuáles son los desafíos. Por lo tanto, las mismas recomendaciones se van actualizando, se han ido actualizando estas famosas 40 recomendaciones de Gafi, claro, para la prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva de un tiempo a esta parte también, pero también desde el punto de vista de la mayor exigencia en cuanto a evaluar la efectividad de los sistemas. Porque al inicio, básicamente esto respondía a decir, bueno, tengo la institucionalidad, tengo una unidad de inteligencia, tengo policías, tengo fiscales preparados, etcétera, otros supervisores, pero hoy en día ya, y tengo las leyes asociadas con eso, hoy día no, hoy día derechamente el foco de la evaluación de los sistemas a nivel internacional está en el tema de la efectividad. O sea, ¿qué tan efectivo es? ¿Cuáles son los resultados de los procesos de persecución penal? ¿Cuáles son los resultados de la actividad de inteligencia de la unidad de análisis? Se ha armado el diseño, claro, un poco, y ahora está operando. Exactamente. ¿Funciona o no funciona la colaboración interinstitucional? ¿Funciona o no funciona la colaboración internacional, la cooperación internacional? Claro. ¿Se comparte información relevante o no se comparte información? Por eso nosotros, están los sujetos, por ejemplo, como te mencionaba hace un rato, los abogados, independientemente de que cada país tiene una realidad, pero a nivel global se sabe que los abogados y los contadores deberían ser sujetos obligados. Tiene igual conflicto eso, ¿no? Imagino con el secreto profesional. Pero eso está bastante resuelto a nivel internacional, eso lo hemos conversado muchas veces. Efectivamente, el estándar
y lo que uno observa a nivel internacional, y siempre se ha dicho así, la obligación está pensada para la prestación de servicios de asesoría profesional, no en su calidad de representante en procesos, en litigios, o en la representación judicial de una persona por parte de un abogado. Justamente eso se excluye, o sea, porque no tiene sentido. Ahí prima el nivel de confidencialidad y la relación cliente-abogado, y por lo tanto el acceso a la información necesaria para defender a alguien. Lo que se persigue es en la prestación de otros servicios de asesoría, o sea, para constituir sociedades, para estructurar negocios, en ese tipo de cosas. Si yo, como profesional legal, alguien se me acerca para pedirme asesoría, para estructurar, para esconder cosas, bueno, como cualquier otro día, yo estaré en la obligación de decir, ojo, aquí hay un problema y debería hacer un reporte de operaciones sospechosas. En ningún caso si lo estoy defendiendo en un juicio. No, digamos, claro. Porque eso no se está pensando en eso. O sea, son debates, son discusiones que se han tenido afuera, dice usted. Claro. Pero... y así se han resuelto, o sea, en todas partes se han resuelto de esa manera, digamos, ya está establecido así formalmente incluso. Claro, pero acá volveríamos a tener la discusión en todo caso. Eso pasa, creo que pasa con todos los temas, aunque esté resuelto en otros países. Exactamente, entonces... Por eso lo hemos planteado, y yo creo que a nivel de todas estas discusiones, y uno ve muchas de estas cosas que se van incorporando a nuestra legislación, a nuestro marco normativo, que van fortaleciendo el marco, tienen que ver también con ese tipo de brechas que se han identificado. Por ejemplo, de la participación de sociedades y la facilidad para constituir sociedades que hablábamos hace un rato, el tema de beneficiario final. Claro. Clave. ¿Hay proyecto de ley ya sobre eso? ¿Cierto? Hay un proyecto de ley que está en camino y que en el fondo se está haciendo cargo de esa falencia, digamos, porque obviamente si hay una gran participación de sociedades, como hemos visto que las estadísticas lo indican, tengo que saber quién es realmente el controlador o la persona natural, ¿cierto? Claro, la persona natural que está al final de esa cadena, que es el que toma las decisiones y el que recibe los beneficios de esa estructura de sociedades. Porque si no veo una dispersión de entidades que no tengo manera de conectar una con otra, digamos. Entonces digo, en realidad esto no tiene ninguna particularidad porque es un poquito por aquí, pero cuando veo que son relacionadas de alguna manera, digo, esto sí, entonces es sospechoso y tengo mayor capacidad de poder acceder a eso. Sobre efectividad del sistema, justo quería entrar en eso para ir cerrando. En 2023, poco tiempo atrás, y usted lo comentaba, se incorporaron como sujetos obligados la UAF, la FinTech. También ese mismo año las automotoras y comercializadoras de vehículos, los clubes de tiro y caza y pesca, las personas que se dedican a la compra-venta de equinos de raza pura, los comerciantes de joya y piedras preciosas, en fin, son varios los que se han ido comprando recientemente. ¿Es efectivo el modelo que tenemos para perseguir el lavado? Esto como de ir agregando sujetos. Yo me imagino que hay sujetos más relevantes que otros, y eso yo creo que es un análisis que ustedes han hecho. No hay como pérdida de foco. A veces cuando uno tiene tanto sujeto obligado, hay unos menos relevantes, otros que reportan menos indicios de alerta. ¿Qué apreciación tiene usted sobre eso, sobre estos sistemas? Bueno, un tema que yo he llamado la atención sobre ese aspecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación que tú estás haciendo. Yo creo que claro, es muy importante. Pregunta, pero con una premisa. Así claro, es muy importante focalizar el tema porque es imposible, digamos, abordar todas las entidades que pertenecen a distintos sectores. Ahora, muchas veces tiene sentido incorporar a sectores, pero nosotros, y el legislador lo que hace es incorporar integrantes de determinados sectores. Claro. Por ejemplo, los comercializadores de vehículos. Y eso yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, y el desafío para nosotros tiene que ver con ser capaces de decir por qué dentro de eso nos enfocamos en determinadas entidades. Y para ello hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, súper importante en tener publicada y actualizada una política de fiscalización en base a riesgo y una política sancionatoria también en base a riesgo, estamos en una etapa, yo creo, que donde hay que tener efectivamente mucho más foco, digamos. Entonces yo digo, bueno, está bien, las comercializadoras efectivamente tienen una participación, pero enfoquémonos en aquellas más relevantes, las que tienen mayor materialidad, en las donde pueden haber más riesgo, digamos. Pero hay en algunos casos donde yo, de nuevo, sin querer estigmatizar en ningún sector, de repente me da la sensación que es muy poco probable que obtengamos de un tipo de entidades información válida, porque son probablemente más bien algunos que se pueden prestar con mayor facilidad, entendiendo que la gran mayoría hace una actividad lícita para estructurar operaciones ilícitas, y por lo tanto en ese caso
esas entidades No va a reportar. no te van a decir nada. Claro, que en el fondo no es víctima de estar siendo utilizada Entonces, como mecanismo, sino que... tú tienes toda la razón de que hay que ser muy cuidadoso con eso, en términos de foco y en términos también de que sea una solución sistémica, digamos. Por ejemplo, si yo tengo también, y es algo que estamos abordando con el proyecto de ley que crea este subsistema de inteligencia, también fortalecer todas las facultades que tenemos para, bueno, si se tiene que registrar, efectivamente que tengamos las capacidades para poder fiscalizarlo adecuadamente, llevar adelante esos procesos de fiscalización, imponerle las sanciones cuando hay que imponerlas, y solo cuando corresponda. Digamos. Claro, yo se lo pregunto porque a veces como que da la sensación, uno desde afuera quizás lo desconoce, pero de que hay una especie de desconexión entre el input que puede entregar la entidad de inteligencia y el ente obligado a reportar, una desconexión del legislador, digo yo, porque, no sé, desde la perspectiva, por ejemplo, de un sujeto obligado, estar obligado a reportar implica, o sea, costos, por ejemplo, ya no sé, no tengo idea, tener a un oficial de cumplimiento, por decirlo así, las empresas más grandes requieren, no sé, unidades más grandes, y si es que yo como sujeto obligado digo, ya, ok, cumplo, pago los costos, etcétera, pero después la unidad de inteligencia dice, oye, ¿sabe qué? Esta información o este ente reportado, la verdad es que no creo que me dé información valiosa. No sé, ¿no hay como una desconexión del legislador ahí en eso? Más que una descoordinación, yo diría que es un tema, insisto, que hay que prestarle mayor atención a mi juicio. Y es algo que nosotros hemos estado desde hace un buen tiempo, al menos desde que yo llegué, he estado insistiendo en aquel tema, digamos, que debemos ser muy cuidadosos y tratamos de colaborar en ese proceso, digamos, de cuando se estén proponiendo nuevos sectores que sean considerados sujetos obligados, tenemos mucha claridad sobre eso. Ahora, junto con eso, como te digo yo, tener una solución sistemática o sistémica en ese. Por ejemplo, acabamos de actualizar nuestra normativa. Hemos sistematizado todo en un solo documento, que está circular número 62 que emitimos este año, que entra en vigencia ahora en su parte mayoritaria el 1 de junio, la próxima semana ya. Y ahí, por ejemplo, hemos hecho algunas consideraciones especiales con base a lo que hemos consultado, lo que hemos discutido de manera abierta, con autoridades y con supervisados de manera, por ejemplo, el caso de los costos del oficial de cumplimiento de los sistemas. Bueno, si son microempresas, pequeñas empresas, efectivamente posibilitarle que puedan tener servicios compartidos, o que el mismo responsable también haga la función de oficial de cumplimiento. O sea, en este circular hay una obligación diferenciada. Por hay obligaciones tanto desde el punto de vista de la estructura del sistema de cumplimiento que tienen que tener los sujetos obligados, pero también desde el punto de vista de lo que hacen de cara a sus clientes. También hemos incorporado y reforzado las posibilidades, por ejemplo, de hacer debida diligencia diferenciada en función del riesgo de los productos que están comercializando también, o de los servicios que están comercializando. El ejemplo típico que hemos discutido en el último tiempo con el sector de seguros, por ejemplo. Claro. Si son seguros masivos, seguros obligatorios, no le voy a pedir que le hagan la misma, muchas veces ni siquiera, y no tiene sentido pedirte la identificación para tomar un seguro obligatorio o un swap, por ejemplo. Entonces, así también hay otro ejemplo donde uno puede hacer, y hemos incorporado esas diferencias. Entonces también, junto con esta mayor preocupación y que hemos estado llamando la atención sobre qué se define como sujeto obligado, también incluso los que ya están, poder establecer ciertas diferencias, de manera tal de que esto no signifique o no aumente indebidamente los costos para poder cumplir con estas obligaciones. Eso es lo que se ha denominado, usted me corregirá, el enfoque basado en riesgo. Así es. Y eso es las últimas dos grandes modificaciones que han habido en el último tiempo, en los últimos años a la ley, se han ido incorporando. Y por eso ya en los dos ámbitos, desde el punto de vista de la regulación basada en riesgo, nosotros ya estamos, y la ley nos faculta para poder dictar normativas con base en un enfoque basado en riesgo, pero también hacer fiscalización en base a riesgo. Y esas dos cosas las estamos aplicando ahora. O sea, un uso focalizado de los recursos, de la institución. Voy cerrando. ¿Tienen mediciones concretas de éxito? O sea, ¿cómo mide usted, la institución, la UAF, su éxito? ¿Tienen parámetros? ¿Tienen algo así de ese estilo? A ver, yo diría que hay varios indicadores, pero yo diría que dos de los principales, uno de los cuales tú recién hiciste mención, hace un rato hiciste mención, que tiene que ver con el número de procesos de sentencias en los cuales está incorporado, y eso siempre ha estado sobre el 60%, diría, al menos 2/3 de las sentencias reconocen como información relevante para iniciar los procesos y para llegar a un buen final los informes que han recibido de la unidad de inteligencia
la unidad de análisis financiero. Y por otro lado también los tiempos, porque yo aquí en eso hemos hecho mucho hincapié, digamos, en términos de tener un adecuado balance entre, por ejemplo, profundidad de los informes y oportunidad en que se entregan. A veces uno puede correr el riesgo de caer en tratar de preparar algo demasiado exhaustivo, con todos los detalles, y cuando lo entrega ya está fuera de plazo, ya pasó. Y mal que mal pasó la oportunidad. Digamos. Usted aporta una alerta en el fondo. O sea, exactamente. El que ya hará la investigación más profunda será el Ministerio Público, claro. ¿No? Y uno también como objetivo, y créeme que es un objetivo importante para nosotros también, poder detectar, ojalá casos. Pero ahora, independientemente de eso, de que tengamos esa capacidad de ser más efectivos en la detección, aportar también desde el punto de vista de la detección de casos, siempre nosotros vamos a recibir información sobre delitos que ya se consumaron desde el punto de vista del delito base, y estamos en la etapa de ver si hay lavado de activos relacionados a esos delitos. Voy cerrando ya, son preguntas más cortas. La UAF es pequeña, ¿cierto? ¿Cuántos son? Es pequeña, una institución de 83 personas. Cuando yo llegué hace 3 años éramos 71. Hemos logrado ir haciendo incrementos de dotación que son importantes de ir materializando, a pesar de que efectivamente es una institución intensiva en tecnología. Por lo tanto, tenemos un presupuesto, por ejemplo, de 5.700 millones de pesos anuales. ¿Qué le parece eso? Me parece que es necesario también fortalecerlo, y lo hemos estado logrando que se fortalezca. Digamos. Este año, solamente para darte una cifra, este año hemos logrado que en el contexto del Plan Nacional contra el Crimen Organizado nos asignaron 1.200 millones de pesos adicionales. Digamos. O sea, adicionales a la partida al presupuesto, claro. Ya. Tenemos 1.200 millones de pesos disponibles para efectos de fortalecimiento de sistemas, de plataformas, de instrumentos para poder llevar adelante cumplir con nuestro mandato, digamos. Entonces, es una institución que yo diría que en términos generales funciona en base mucho, como te decía, a sistemas de tecnología. Creo que es necesario un poquito mayor de dotación en el ámbito de la fiscalización, de nuestra función de fiscalización, probablemente ahí no hace falta más. En el ámbito también del análisis, en la medida que esto va creciendo, también probablemente vamos a tener que ir desarrollando eso más. En el proyecto que crea el subsistema, ahí también hay algunos recursos en el informe financiero adicional. Hay 5 personas más que están contempladas para fortalecer. Y vamos ahí, tratando de ser lo más razonable y transparente en términos de lo que necesitamos. No pretendemos transformarnos en una institución gigantesca, pero sí creemos que es una inversión bien rentable, asignar más recursos a la unidad.